Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana María de Borbón-Condé. Ella fue una princesa que llegaría a disfrutar de una buena posición dentro de la corte francesa, donde sería considerada como toda una muñeca ante su baja estatura y su belleza, siendo considerada como la más hermosa de sus hermanas. Pero desgraciadamente sufriría de un gran desengaño amoroso que la afectaría tanto física como mentalmente, algo que acabaría cortando su vida. Esta biografía es realizada por petición de Marc. Ana María Victoria de Borbón-Condé y de Wittelsbach nació el 11 de agosto de 1675 en el Hotel de Condé, en París, en Francia. Fue hija del príncipe Enrique III de Borbón-Condé y de la esposa de este, la princesa alemana Ana Enriqueta del Palatinado. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Ana María la séptima de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún no eran príncipes de Condé, sino tan solo en ese momento duques de Enghien, siendo su abuelo paterno, Luis II, quien portaba en ese momento el título de príncipe de Condé, siendo conocido en su tiempo como el Gran Condé. Su familia estaba muy bien posicionada dentro de la corte francesa, debido a que los Borbón-Condé eran poseedores del título de primeros príncipes de sangre, un título que los colocaba por detrás de la familia Borbón en la línea sucesoria, siendo considerados como los posibles herederos de la corona francesa, en el caso de que la dinastía reinante llegase a su fin. El nacimiento de Ana María fue considerado como un acontecimiento feliz, al menos para su madre, la princesa Ana Enriqueta, debido a que pocos meses antes de producirse su llegada al mundo, fallecieron 2 hermanos suyos, los príncipes Ana y Enrique. Al morir su hermana mayor, la princesa recibió nada más nacer el título de Mademoiselle de Enghien, el cual había sido portado anteriormente por su fallecida hermana, siendo así conocida dentro de la corte francesa hasta que recibió su nombre oficial cuando se celebró su bautizo unos cuantos años después, debido a que dentro de la realeza y de la nobleza francesa, los niños eran bautizados de manera oficial alrededor de los 7 años de edad, incluso más tarde, siendo conocidos tan solo por sus títulos nobiliarios hasta entonces. La infancia de Ana María sería un tanto triste, creciendo así en un ambiente muy tenso e inestable, debido a que el matrimonio de sus padres no fue para nada feliz, siendo su madre maltratada por su propio marido. Además, su padre sufría de serios problemas mentales y de comportamientos extraños, sufriendo de una licantropía crónica que le ocasionaba que se comportase como una verdadera bestia, asumiendo el comportamiento de un perro o de un animal salvaje, persiguiendo a sus familiares y sirvientes por los pasillos de su palacio, teniendo que esconderse la princesa junto a sus hermanos y su madre para evitar ser atacados o perseguidos por su padre, cuando éste sufría uno de sus conocidos ataques de locura. Pese a tener una infancia muy infeliz, la niña recibió una excelente educación, debido a que como era una princesa de sangre, podría conseguir un buen casamiento, además de que tiene una posición privilegiada dentro de la corte francesa. La niña recibiría clases de idiomas, religión, modales, labores domésticas, pintura, música, danza, literatura e historia, siendo así formada para ser toda una dama. En el año 1686 falleció su abuelo paterno, el príncipe Luis II, convirtiéndose así su padre en el nuevo príncipe de Condé, bajo el nombre de Enrique III. Ante la nueva posición de su padre,
Tanto Ana María como sus hermanas empezaron a tener más protagonismo dentro de la corte francesa, empezando así a asistir a los bailes, banquetes y recepciones reales, lugares donde las hermanas Condé empezaron a destacar, debido a que eran descritas como unas princesas pequeñitas y menudas, que parecían auténticas muñecas. Pese a que todas las hermanas tienen una estatura más bien baja, Ana María sería descrita como la más bajita de todas ellas. Tiene una estatura bastante reducida, aunque también sería descrita como la más hermosa de sus hermanas, además de ser vista como una muchacha ingeniosa, dulce, amable y virtuosa. En el año 1688, su hermana mayor, María Teresa, se casó con el príncipe Francisco Luis de Borbón-Conti, algo que ocasionó que Ana María dejase de ser conocida dentro de la corte francesa como Mademoiselle d'Anjou, asumiendo así el título que había portado su hermana mayor de soltera, siendo conocida desde entonces como Mademoiselle de Condé. Al casarse su hermana mayor, su padre se apresuró en buscar un buen casamiento para el resto de sus hijas, ofreciéndose la mano de una de ellas al duque de Maine, Luis Augusto de Borbón, quien era un hijo legitimado del rey Luis XIV de Francia, permitiéndole a dicho duque el poder elegir personalmente a su futura esposa entre las hijas menores del príncipe de Condé. Las hijas más pequeñas de dicho príncipe, las princesas Luisa Benedicta y María Ana, mostraron su rechazo ante la idea de convertirse en la esposa del duque de Maine, debido a que aparte de ser un hijo legitimado del rey, era cojo. A Ana María parecía no importarle demasiado que Luis Augusto fuese cojo y un bastardo real, considerándole como un hombre muy atractivo y culto, llegándose a enamorar perdidamente de él. Pero desgraciadamente el duque de Maine se decantó por la mediana de las hermanas, la princesa Luisa Benedicta, debido a que le incomodaba demasiado la baja estatura de Ana María, pese a ser esta la más hermosa de sus hermanas. La decisión de Luis Augusto destrozó por completo el corazón de Ana María, quien se sumió en una profunda melancolía. Tras sufrir este gran rechazo y desengaño amoroso, se le empezó a buscar a la princesa un nuevo prometido, planteándose su familia un posible compromiso con el príncipe Jorge Federico de Brandeburgo-Ansbach, que era el hermano de la futura reina consorte de Gran Bretaña, Carolina de Brandeburgo-Ansbach. Pero finalmente aquellas negociaciones matrimoniales no llegaron a nada, quedando así ambos príncipes solteros. El hecho de haber sido rechazada por el duque de Maine destrozó completamente a Ana María. Ella, de por sí, siempre había sido una princesa un tanto delicada, pero al sufrir de ese gran desengaño amoroso, su salud empezó a empeorar, convirtiéndose en una mujer que estaba constantemente enferma y sumida en una gran tristeza. Tras su rechazo, la princesa evitaba el visitar la corte francesa para así no coincidir ni con Luis Augusto ni con su hermana Luisa Benedicta, siendo para ella una situación muy incómoda y humillante cada vez que coincidían, intentando así siempre evitar la presencia de los duques de Maine, asumiendo una actitud discreta, prudente y reservada, acudiendo tan solo como huésped a algunas de las propiedades de otros cortesanos, donde sabía ciencia cierta que ni su hermana ni su cuñado estarían en estos lugares. Durante sus últimos meses de vida, Ana María se vería muy afectada por una serie de problemas pulmonares que llevaba ya tiempo padeciendo, sufriendo de estas dolencias cuando se encontraba como huésped en el castillo d'Anières, a las afueras de París, muriendo el 23 de octubre de 1700 a los 25 años de edad.
La muerte de la princesa sería muy sentida por todo aquel que la había conocido, debido a que una buena parte de la corte francesa tenía una buena opinión sobre Ana María. Es más, cuando el duque de Saint-Simon se enteró de la muerte de la princesa, escribiría estas palabras sobre ella: un rostro hermoso y un alma aún más hermosa, una gran mente, sabiduría, razón, bondad y piedad que la sostuvieron en su triste vida. Por lo tanto, todos los que la conocieron la extrañaron profundamente. Sus restos mortales descansaron en el desaparecido convento de las Carmelitas de Faubourg Saint-Jacques, en París, en Francia. No hay mucho más que decir sobre Ana María. Ella fue una princesa que apenas es recordada a día de hoy, debido a que pasó brevemente por la vida. Desgraciadamente, esta princesa, pese a tener una posición privilegiada dentro de la corte francesa, ella tuvo una vida breve e infeliz. Su infancia fue un tanto traumática y sus sentimientos no fueron correspondidos por el hombre que amaba, el cual la descartó por ser demasiado bajita, siendo un hombre un tanto superficial, pese a que él también sufría de problemas físicos, algo que ocasionó que el duque de Men acabase rechazando a la mujer que realmente le amaba, para contraer un casamiento que sería bastante infeliz con una mujer que le despreciaba. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana María de Borbón-Condé. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Marc también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que hayan sufrido de un gran desengaño amoroso. Y con esto me despido. Hasta la próxima.